ver, López González. Sí, profe. ¿Qué tal? Pérez Buenas noches. Velázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién me habló, señorita? Abraham Teves. Pérez Velázquez. Buenas noches, profesor. Otra vez, disculpe, porque al principio no le escucho bien. ¿Puede repetirlo otra vez? Pérez. Pérez Velázquez, ahora sí. Ahora sí, Sí. Pérez Velázquez. Ah, ok. ¿Quién más está por ahí? Aguilar Bautista. Aguilar Bautista. ¿Quién más? Ríos Ramos. Ríos Ramos. ¿Quién más? Sí, presente. Bravo García y Castillo. Bravo García, Castillo. Presente, profe. ¿Qué tal? Eduardo Dorantes. Dorantes. ¿Quién más está? Esteves. Presente, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Esteves. Alba Torres. ¿Quién más está aquí? Arturo Ríos Ramos ya está. Bravo García ya también. Bravo García. ¿Qué tal? Buenas, Sara Yet. Sara, buenas noches, Sara Romero Rivera. Sí, profe, Romero presente, Rivera. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pérez Velázquez. Pérez Velázquez ya está. ¿Quién más? De Vinicio González. ¿Cómo está Fernando? Vinicio González. Es González. Se lo verán el apellido, no Vinicio. Eso es, González. ¿Qué más por ahí? Pérez Velázquez ya está. Pérez Velázquez. López González. López ya está. López Espinosa. ¿Qué más? Salgado, ya está. Valdés. Ahí, ¿quién más está ahí? Torres Manuel. Torres Arroyo Manuel. Alba Torres. No, es que es Alba. Ay, ya, entonces Torres, ¿no? Alba Torres. ¿Quién más? Bautista. Esteves ya está. ¿Cuántos vamos? 19, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, ¿quién más estará? Otra vez, aquí. Hernández Varona y Daniel Abundis. Hernández Varona y Abundis, está aquí. Más. Guzmán Bautista. ¿Cómo, perdón? Guzmán Bautista. Ajá. Guzmán, ok, bueno, adelante. Sí, Gracias. ¿quién más? Sí, Bautista. Aguilar. Bautista. Natael Velázquez. Natael, ¿quién más estará? ¿Quién más? Alba. Bravo García, ya está. Bravo García. Ustedes somos, ¿qué? 20. Faltan 10, entonces 1, 2, 3, 4. Andrea. Zarco. Andrea. Ramírez Arvides todavía no está.
Moreno, Macías, Megan, Jorge Alemán no está. Delgado, Ayala, Curiel, Bautista, Aguilar Madrigal, Delgado, Ayala, a ver, Delgado, Ayala, ok, unido, adelante, ¿quién más? Ya somos, ¿qué? 22, 21, o sea, 9, me hace falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escobar todavía no está. Escobar Pérez. Sergio. ¿Quién sabe qué ha pasado con Escobar? Sí, no Ahí ha estás. estado, ¿verdad? Escobar. No. Sí, quién sabe qué ha pasado. Maestro, Sí. Jorge Alemán tiene problemas con su internet. Ah, ok, pero sí me escuchará, ¿no sabe? No sé, pero me mandó un mensaje. Ah, bueno. Creo que no escucha. Pero me dijo que la avisara, para avisar. Está bien. Aquí lo ponemos. Gracias, maestro. Macías. Me falta nada más Aguilar, Madrigal, Alameda, Bautista, Curiel, Macías, Moreno, Ramírez, Arvides, Villagrán y Escobar. ¿No están? Bueno. Muy bien, a ver. Bueno, recibieron ahí la información de la... ¿Me pueden decir alguien qué recibieron para que Claro. cheque yo si efectivamente... Sí, fue un correo del transistor efecto de campo de unión, JFET, parte 1. Ok. Bueno, es el capítulo 8 del Floyd. Lo puse ahí para que se den cuenta más o menos de lo que es el transistor, aunque pues, lo pueden ver ustedes en una descarga. Si pueden descargar el Floyd sería muy bueno. Y entonces el 8 es el que trata de lo que es el transistor efecto de campo. Este transistor pues casi fue la base de todo lo que tenemos ahorita de equipo y el equipo electrónico, que está basado en el MOSFET. La base fue el transistor que le llaman efecto de campo. Miren, aparece en todos los libros, transistor field, el transistor efecto de campo, y no lo dicen qué campo. Entonces, que sepan ustedes que es transistor efecto de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, Aguilar aquí se une. Adelante, Aguilar, Marisol. Bueno, es el efecto de campo eléctrico sobre una barra o sobre el material semiconductor. Ya les había yo indicado que el campo eléctrico, ya saben ustedes, Profesor, ¿sí? Un compañero o compañera está pidiendo entrar, que si lo puede aceptar. Sí, pero no veo aquí que me pida. No aparece aquí en la lista. No aparece aquí que quiere entrar. A lo mejor está aquí participando. Somos 22. No Ya sabe me quién dejó es. entrar, profesor. Mande. Ya pude entrar, gracias. ¿Quién es? Aguilar Madrigal. Ah, sí. Aguilar Madrigal. No vi nada de que me pidiera acceso, ¿eh? Aguilar Madrigal. Sí, ya la había, ahorita la acepté. Entonces fue quien la acepté ahorita. Bueno, ¿alguien más está por ahí que no pase lista? ¿No pasó lista? Repito aquí, Alameda, Bautista, Curiel, Macías, Moreno,
Ramírez y que Villagrán y Escobar son los que me faltan. A ver si se juntan. Bueno, a ver si se unen. A ver si habrá, a ver si hay alguien que me pueda apoyar, como ven, para, para compartir imagen. Claro, profe, yo le ayudo. ¿Sí? Ah, bueno, mira, ahorita te doy acceso, déjame ver, aquí me cuesta trabajo. Ahí vamos, aquí está, ya está. Ahí está. Ah, no, espérame, ocultar, estoy mal, espérame. Más bien, bloquear reunión. Ay, no, perdón, estoy aquí mal. Compartir pantalla, todavía están ahí porque aquí operé mal esto. Sí, aquí seguimos. Aquí seguimos, profe. Activé Aquí aquí lo de andamos. bloquear reunión, pues no, se me fue, ahí está. Ahora sí, a ver si alguien que, si me hace favor, ya qué bueno. Qué bueno. Bueno, es el capítulo 8 del transistor efecto de campo. Les decía, este transistor fue la base y es la base de todo lo que tenemos ahorita en cuanto a el equipo electrónico y aparte de la cuestión digital que no la cubrimos, pero todo electrónica, tanto en circuitos como en software, pues todo es la base, el transistor efecto de campo. Particularmente es el FET de unión. ¿Sí? FET de unión. FET es, dice JFET. Entonces J es de unión, junction, field effect transistor. Transistor, efecto de campo con unión, se traduciría. Entonces, básicamente corresponde a una barra de material semiconductor. Ahí aparece a lápiz por ahí, que la barra es una barra del lado derecho está mostrado. Yo les pinto así como una especie de cilindro de material semiconductor. En este caso es un semiconductor tipo N. Este material semiconductor tipo N, pues lo rodean de un material tipo P, formando al mero centro una unión. La barra de material semiconductor consiste en realidad una resistencia, es una resistencia entre drenaje y fuente, como es una barra de material semiconductor, hagan de cuenta que tienen una resistencia. Entonces, entre drenaje y fuente, desde el punto de vista teórico, pues lo mismo da que sea fuente y drenaje. Las terminales de esa barra se le pone el nombre de D, drain, drenaje, y la otra terminal, el otro extremo de la barra sería S, que le llaman source, fuente, ¿sí? Nombres que le dieron. En realidad, bueno, de principio, los primeros transistores sí se podían intercambiar entre D y S, ¿verdad? En la actualidad, debido a la construcción, no es fácil cambiar, no es posible cambiarlo, porque cambian las características del transistor, pero en estructura básica, les decía, para que se comprenda cómo opera este transistor, es una barra de material semiconductor en el cual se le pone otro material de diferente polaridad, ¿verdad? Donde aquí a la barra es N, se le pone un material P y forma una unión a la mitad. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, entre D y S es una resistencia y entre compuerta, que es la G, gate, G es gate, entonces ahí se le pone un material tipo P y forma una unión PN. Este transistor, como es una barra N, le llaman canal N. A veces al material semiconductor le llaman canal porque presenta como si fuera una resistencia eléctrica, ¿verdad? Que en su característica, dijésemos, su representación es una recta, es una resistencia, ¿verdad? Claro que va a ser sensible luego a la temperatura, ¿verdad? O a la humedad, a la luz,
etcétera. Por eso está encerrado en una cápsula oscura, está sellada para que no absorba humedad, etcétera. Lo importante es que desde el punto de vista eléctrico, entre D y S, que es drenaje y fuente, hay una resistencia y en medio le ponemos una unión, un diodo de unión. Entonces, este diodo de unión se polarizará inversamente. Al estar polarizado inversamente, hagan de cuenta que no hay contacto entre compuerta y la barra de material semiconductor o canal. Entonces, de acuerdo a esto, podemos pasar a la otra hoja, por favor. ¿Le puedes cambiar, compañero? ¿Quién me está ayudando? Porque, ¿cómo te apellidas, perdón? Salgado Morales. ¿Cómo, Salgado? Salgado Morales. Salgado Morales. Ok. Bueno, entonces, a ver, aquí está más o menos, del lado derecho en lápiz, puede verse la figura del circuito equivalente del dispositivo. Entonces, a la barra de material semiconductor queda representada como una resistencia y en medio le conectamos una unión. Entonces, esa unión de principio se va a polarizar inversamente para que no circule corriente, pero nos va a formar precisamente un campo eléctrico sobre la barra de material semiconductor. Al tocar la barra, ¿verdad? Se forma una unión, un campo eléctrico sobre la barra. Ese campo eléctrico es el que va a oponerse a que circule la corriente sobre la barra de material semiconductor. Es decir, va a formar un campo eléctrico y dependiendo de la magnitud, hagan de cuenta que cierra el canal desde el punto de vista eléctrico. Claro que físicamente no le hace nada, pero desde el punto de vista eléctrico cierra el canal o va a abrir el canal, va a controlar el paso de portadores del canal, del canal. Entonces, con ese concepto, me gustaría que lo captaran. Si hay duda, pues que me lo manifiesten, porque teniendo bien claro ya ese concepto, ustedes pueden entender luego el otro transistor MOSFET. Aquí es, hay un canal, le llaman canal, es una barra de material semiconductor, y ese canal o barra, pues va a tener cierto valor de resistencia. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, hagan de cuenta que tienen una resistencia. Y entonces, cuando varían ustedes un potencial en la compuerta, polarizando inversamente la unión, va a generar el campo eléctrico y ese campo eléctrico sobre la barra va a impedir que circulen portadores de corriente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si la barra fuera N, el diodo se manifiesta ahí como si fuera un diodo a la mitad, conectado a la mitad, y entonces debe estar polarizado inversamente. Para este caso, como la barra es tipo N, hay que polarizar la unión negativamente. O sea, poner un potencial negativo a la compuerta, ¿sí? Porque de acuerdo a la representación que se tiene aquí a lápiz, es un diodo que tiene un ánodo positivo y hay que polarizarlo inversamente, entonces hay que polarizarlo negativamente. Entonces la compuerta aquí BGS no está representado, pero debe ser menos BGS, o sea, negativo, para que la unión quede inversa. Entonces, eso es importante que se entienda. Está mostrado aquí en el libro más o menos el efecto del campo eléctrico debido al material tipo P, y se ve que varía el ancho del canal, permitiendo el paso de portadores de corriente.
Entonces, aquí me parece muy bien que esté representado así. Y bueno, la región, por ejemplo, que impide el paso, a donde están las vallas, por ejemplo, que impiden el paso, a eso le llaman región de empobrecimiento o depleted. Esa palabra depleted, que no la olviden, para que se entienda que es, bueno, aquí se traduce como empobrecimiento y es una disminución de portadores de corriente, ¿sí? Entonces, esa palabra depleted la van a ver en muchos dispositivos. Aquí se ve entonces el área blanca, que a medida que aumentan el potencial inverso de la unión, se reduce el ancho del canal desde el punto de vista eléctrico, aunque físicamente pues el canal está igual. La única diferencia es desde el punto de vista eléctrico, que se reduce para disminuir el paso de los portadores de corriente. Entonces, esto es importante que se entienda, porque adelante ya vamos a ver, por ejemplo, la curva característica de este dispositivo. ¿Me puedes hacer favor de ver la otra figura? La siguiente, por favor, la siguiente. ¿La de la siguiente foto, profe? Sí, por favor. Bueno, aquí como ven ustedes está la simbología de un transistor efecto de campo, canal tipo N y el canal tipo P. Y bueno, apenas se aprecia, pero la cabecita de flecha significa que la terminal que tiene una cabecita de flecha, entonces es un material tipo P. Entonces, en los dispositivos, una terminal con cabeza de flecha quiere decir que ese terminal tiene un material semiconductor tipo P, ¿sí? Por eso está en el caso del canal N, la compuerta tiene un material tipo P, y en el caso del FET canal P, o sea, donde la barra de material semiconductor es tipo P, la compuerta tiene un negativo. Perdón, a ver, permítame tantito. Creo que 3 alguien quiere entrar. personas. Sí, José Andrés Arvides y Delgado. José Andrés Arvides y Delgado. Andrés Arvides y Delgado. ¿Me pueden decir sus apellidos, por favor? Moreno Calzada, José Andrés. ¿Tu apellido cuál es? Moreno Calzada. Es que cuando me manipulas el micrófono se pierde el principio. Entonces, si puedes apachurrarle y luego decir el apellido. Moreno Calzada. Ahora sí, así sí, porque se pierde la comunicación. ¿Quién más? Gracias, profe. Yo, profesor Delgado Ayala, pero es que Delgado ya Ayala. estaba, nada más que me sacó Zoom. Sí, Delgado Ayala. Está bien. ¿Y quién más entró? ¿Se unió otra persona? ¿Quién era? Yo, profesor Ramírez. Es que te pierdes. Ramírez Arvides. Sí, Ramírez Sí. Arvides, Mario. Ok. Bien. Bueno, entonces somos 24, quiere decir que hay 4 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me hacen aquí, según tenemos 26. Bueno, creo que están unos dobles por ahí. Alameda no está por ahí, no. Bautista, Curiel, Macías, Villagrán y Escobar. Bueno, si no están, si llegan me avisan, por favor. Bueno, entonces les decía, este transistor, de acuerdo a la simbología, es representando la drenaje y fuente. Se ve en la simbología, tratan de representar lo que es la barra de material semiconductor, y con la flechita representan la unión. En el caso del canal N, la flecha entra, y en el caso de canal P, la flechita sale. Entonces, esa es la simbología
que se utiliza para estos dispositivos. Les decía que, por ejemplo, si ven ustedes, drena el canal P y el canal N, si ustedes ven, Macías, si ustedes ven, realmente la barra de material semiconductor no importa, ¿sí? ¿Te unís ahorita a Esteves Abraham? A ver si está aquí. ¿Quién se unió ahorita? Perdón. Yo, profe, Macías Alba. Macías Salva. Ok. Sí. Gracias, profe. Bueno, entonces les decía, de acuerdo a la simbología, si ustedes ven tanto el canal N como el canal P, pues la barra sigue siendo igual. Nada más cambia la unión que se pone en la compuerta. Entonces, antiguamente se podía cambiar, se podía considerar el canal P y el canal N, o cambiar las terminales, por ejemplo, poner la fuente en lugar de drenaje. Antiguamente se podía hacer ese trabajo y no cambiaba las características del transistor. En la actualidad, cambiar drenaje y fuente ya cambia porque como es tecnología integrada, de circuito integrado, la estructura o la geometría cambia. Entonces ya no es lo mismo. Entonces, de acuerdo a esto, pueden ver que si es transistor antiguo, pues probablemente sí se pueda cambiar drenaje y fuente, ¿sí? Y no cambia las características. Entonces, podríamos mover esta a la siguiente hoja, a ver si está ya la curva característica. Por favor. Sí, profe, voy. ¿Cómo ves? Exacto. Ahí. Entonces, miren, aquí está la representación del transistor. Fíjense, este transistor, como les dije, es transistor efecto de campo eléctrico, ¿eh? No lo menciona ningún libro por qué le llaman campo, pero no completan la frase de campo eléctrico. Habrá algún dispositivo que entonces sea algo similar, pero ahora que sea de campo magnético. Lo hay, pero no es comercial. La situación es que tengan ustedes presente que este es campo eléctrico, o sea, un potencial que cambia, ¿cómo les diré? El campo eléctrico es debido a un voltaje que tienen aplicado. Entonces, este dispositivo va a variar las características del canal si es que cambiamos el voltaje que hay en la compuerta o el material que rodea la barra de material semiconductor. Bueno, aquí está la característica cuando el voltaje entre compuerta está aterrizado o en otras palabras no está polarizado, o sea, tiene cero polaridad. Entonces, si no se toma en cuenta la compuerta, la característica de la barra de material semiconductor la tienen representada precisamente aquí en la figura B, que dice que en un principio es una recta y dice ahí resistencia de la barra de material semiconductor, está anotado ahí a lápiz. Y luego llega un momento, como es una resistencia, están circulando portadores. Hay un momento en el cual ya no hay posibilidad ya no existen más portadores en la barra. Aunque exista voltaje, por ejemplo, ya no se puede desplazar más portadores de los que ya tiene intrínsecamente la barra. Entonces, llega un momento en donde le llaman que la barra se satura, entra a una región en donde permanece constante. La saturación entonces significa que está la corriente constante. Entonces entra a esa región que le llaman por ahí, ya sea región de saturación, le llaman también, de acuerdo a como dice aquí, región activa, ¿sí? Y es la región de corriente constante. O sea, actúa el transistor, por ejemplo, como una fuente de corriente
entre el punto B y C que está mostrado en la figura, ven que la corriente casi es constante. Claro que esto está teórico, cambia un poco la figura en la realidad, pero significa que la corriente permanece constante y su comportamiento es como fuente de corriente entre drenaje y fuente. Entonces, llega a un punto en lo que le llaman voltaje de ruptura, en donde cambia bruscamente y se eleva la corriente rápido, y eso es ya entrar a una región de ruptura que no es conveniente trabajarlo. Habrá dispositivos que estén preparados para trabajar en esa región, pero generalmente no es costumbre trabajar arriba de ruptura estos transistores. En el transistor bipolar tiene un comportamiento similar, y ahí hay transistores bipolares que sí trabajan en la región que le llaman de ruptura, ¿sí? Para estos transistores no se trabaja después de esa región, ¿sí? En el bipolar sí nos trabaja y nos da una característica de resistencia negativa. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Lo importante aquí es que la región de operación es del punto A a B, que es una resistencia, ¿sí? Y luego de B a C, que es fuente de corriente. Generalmente el transistor lo trabajamos en la región de B a C, o sea, en la región de corriente constante. Y de acuerdo a esto, el punto, por ejemplo, donde pasa de una resistencia variable, o sea, de una resistencia, no variable, de una resistencia a una fuente de corriente, a ese punto le llaman, es un punto que le llaman a un voltaje de estrangulamiento. También se dice que el canal se estrangula, se cierra, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces como que se controla por ese, la corriente, la energía, los portadores permanecen constantes. Entonces a ese potencial le llaman voltaje de estrangulamiento, o es el voltaje que toma las dos terminales drenaje fuente, y en el cual cambia de resistencia a corriente constante. En inglés se conoce como voltaje de oclusión. Ahí está como voltaje pinch off en inglés, o a veces lo traducen como voltaje de cierre, que en realidad sería un voltaje de saturación, ¿sí? Y hagan de cuenta que es una acción como si fuera una válvula de flujo, y entonces cuando se quiere en una válvula pasar de cierto nivel de flujo a un flujo grande, pues ya no puede, porque la válvula está diseñada para que pase cierta cantidad de flujo. Entonces es lo mismo que sucede aquí en este dispositivo. El flujo de portadores permanece constante y da el efecto eléctrico de fuente de corriente. Entonces, esta región de saturación de la barra, que no olviden ustedes, le llaman región activa, ¿sí? O también región de corriente constante. Es una de las usos que tiene este transistor. De acuerdo a esto, a esta figura, por ejemplo, a alguien yo le pedí un día el diodo de corriente constante. Pues el diodo de corriente constante es precisamente este dispositivo, tal y como está mostrado ahí. Así es como se dice que es diodo de corriente constante, y porque trabaja entre el punto B y C. El diodo de corriente constante es un transistor efecto de campo de unión. A veces es efecto de campo con unión, ¿sí? Sí, o sea que tiene una unión, ¿sí? Aunque dice transistor de efecto de campo, junction, unión. Bueno, entonces, no olvidando esta figura, que que vean ustedes el concepto de corriente constante, porque es cuando se comporta como fuente de corriente. Si pasamos a la siguiente figura, por favor, ¿cómo ves? Aquí está precisamente
cómo se haría con instrumentos, ver esas características. En realidad es, de acuerdo a esto, por ejemplo, la primer figura donde dice que está aterrizada la compuerta y aplicamos bueno, en este caso, la figura A, por ejemplo, dice que el voltaje de alimentación es 0, pues no hay corriente, ¿sí? Pero cuando empezamos a aplicar un potencial, empieza a circular una corriente. Ahí está en la región precisamente de resistencia. Si aumentamos la corriente, aumenta el voltaje proporcionalmente. En cambio, cuando le aumentamos más allá del voltaje que le llaman de oclusión, la corriente va a permanecer constante. O sea, es representar aquí con instrumentos precisamente la curva que está abajo. ¿Le puedes reducir un poco? Por favor, al revés. Ahí. Abajo, en la figura de abajo, está precisamente la representación del comportamiento del transistor con un voltaje en compuerta. Entonces, la primer curva, o sea, cuando VGS, V voltaje en la compuerta es 0, precisamente nos da la curva superior. Y la corriente a la cual permanece constante, ese se llama IDSS, que significa que es corriente de drenaje a fuente en corto la compuerta. Por eso es IDSS. Significa que la tercer terminal tiene que estar en corto o aterrizada. Por eso le ponen S en short. Entonces nos da la curva de abajo. Si le ponemos un potencial, por ejemplo, de -1 volt, la corriente va a seguir la misma curva característica, excepto que la corriente va a mantenerse menor. Si le ponemos -2, se reduce la corriente, pero su comportamiento entre drenaje y fuente sigue siendo fuente de corriente, ¿sí? Espero que se capte o que se entienda, ¿verdad? Porque ustedes como electrónicos tienen que saber el uso de la descripción de fuente de corriente, ¿sí? Aquí tenemos este transistor que es fuente de corriente dependiente de un voltaje. Entonces, este es un caso muy importante que se entienda que el dispositivo, los FETs, son fuentes de corriente dependiente de voltaje. Y entonces, más adelante vamos a ver cómo es este comportamiento ahora entrada y salida. Puedes pasarlo. Esta curva que está mostrada aquí es la de salida únicamente, ¿eh? O sea, la de drenaje fuente. Entonces, le llaman también curva característica de salida o de drenaje fuente. Entonces, ¿le puedes pasar a la otra figura, por favor? Creo que me dijeron que ya le iban a cortar, cuidado. Si nos desconectan, Sí, menos de un minuto. ¿Mande? Menos de un minuto, marca. Bueno, exacto, porque a lo mejor nos desconectan, entonces se pueden otra vez conectar, por favor. Bueno, aquí está precisamente, ¿le podrás aumentar un poco? Aquí, a fin de cuentas, aquí se define 2 parámetros. El IDSS, que no lo olviden ustedes, aquí ponen el circuito donde se ve la corriente de saturación
14, 13, la mitad estamos. 14. 16. Y más, a ver. 17. 18. 18. A ver si se juntan todos los demás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, diría, Pérez Velázquez, ya llegamos a 19, una tercera parte casi. A ver, 20. 20. Macías. Macías. Ahí está Fernández. Varona. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver si se juntan todos los demás. Se juntan más. 22. 22. Bueno, ya casi vamos a estar los que estábamos. Entonces, le voy a hacer voy a conectarnos, compartir pantalla y estoy compartiendo pantalla. Ver, compañeros, ya somos 24, casi estamos todos los que estábamos. Somos todos los que estábamos. Bueno, entonces, les decía aquí, ya estamos con precisamente las configuraciones de cómo se controla al aplicar un voltaje en la compuerta, modulamos lo que se llama la barra, ¿sí? O variamos, haga de cuenta, el ancho de la barra para que pasen más o menos portadores de corriente, que serían electrones en este caso, porque la barra es N, tiene exceso de electrones, y entonces aplicando un campo eléctrico variaríamos el ancho de la barra para el paso de los electrones. Está representado aquí lo que deberíamos de hacer en la práctica, o sea, con un transistor, variar el voltaje en compuerta y ver cómo se varía la corriente de drenaje a fuente. Entonces, aquí se describe el procedimiento. Hay una cuestión, el voltaje de oclusión que se llama, o en los libros van a encontrar ustedes, voltaje BPO, que es voltaje pinch off, o sea, voltaje de cierre, le llaman voltaje de oclusión, ¿sí? En español le llamamos voltaje de oclusión o voltaje cierre o voltaje en el cual la corriente permanece constante. Entonces, aquí está mostrado físicamente cómo realizaríamos la práctica. ¿Le puedes cambiar a la siguiente página, por favor? Aquí, bueno, aquí está representado más o menos no, es la 18, 175. Bueno, aquí es lo mismo que les decía, es representando el drenaje y fuente, una barra, una resistencia de la barra de material semiconductor y la unión, ¿sí? Creo que, y está abajo precisamente cómo se llevaría a efecto aplicando una batería y una resistencia, y veríamos qué corriente circula. Hacen un ejemplo de cómo funcionaría el transistor. Aquí para este caso les daría una corriente constante, tal como está el circuito de la figura 811. Ya directamente al aplicarle un potencial, la corriente que se tendría es constante. Ese es el caso del diodo de corriente constante, ¿verdad? Entonces tal vez lo pueda escribir ahí quien realizó lo de la diodo de corriente constante. Bueno, a ver la otra página, por favor. 375, 376. Bueno, esta es precisamente la curva característica de transferencia, es decir, la corriente de salida del drenaje contra voltaje que se aplica en la compuerta.
Esta curva característica, como ven ustedes, es una ecuación, está dado por una ecuación cuadrática, ¿sí? O sea que la corriente de salida es proporcional a 1 menos el voltaje al cuadrado, voltaje aplicado, y aparecen como constantes el voltaje VPO, que es el voltaje de oclusión, que es característica de cada transistor, lo mismo que la corriente de saturación. IDSS es un parámetro del transistor, es un valor fijo que ya tiene cada transistor. O sea que IDSS y el VPO son los parámetros que dominan al transistor, y la IDS es la corriente que variaríamos o nos daría como resultado debido a que aplicamos un VGS, un voltaje en la compuerta. Entonces nos da una curva característica aproximada, cuadrática, aunque en realidad es un poco, se sale del exponente 2, a veces es 2.2, 2.3, 2.4, pero anda más o menos arriba de 2, ¿sí? Puede llegar hasta 3, aunque para nosotros fines prácticos se considera que es una función cuadrática, de acuerdo a como luego dice el libro, pero ya había una práctica donde precisamente sacamos la curva característica y determinamos el exponente real que sucede en el transistor que tendríamos con el que estaríamos experimentando. Entonces, esta es la curva característica de transferencia, o sea, es la corriente de salida entre el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos transferencia o transconductancia, porque es la relación de corriente entre voltaje, es conductancia, y es conductancia de transferencia. Por eso le llaman transconductancia. ¿Sí? Me explico más o menos en eso. Es un concepto que no, espero que se entienda. ¿Sí? Entonces, cuando le llamen de transconductancia, es una conductancia de transferencia. Bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente figura, por favor? Bueno, aquí están mezcladas las dos, la curva de la característica de salida y el voltaje y la característica de transferencia. La característica de salida nos dice que es corriente constante, como ustedes ven, debido a un voltaje que aplicamos en la compuerta. Y hay si ven ustedes, la transferencia es cuadrática, o sea, no es lineal. Es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, si ven, por ejemplo, en la región superior, donde hay un VGS menos 1, hay hasta un VGS 0, ven el ancho, por ejemplo, de la característica de salida, y si lo observan con el inferior, que es de menos 2 a menos 1, ven que se reduce el ancho, y lo mismo sucede de menos 3 a menos 2, el ancho se reduce debido a la característica no lineal que existe de transferencia o transconductancia. Entonces, cuando se opera con este transistor, lo ideal es trabajar en una región de transferencia lineal, o sea, en la parte superior, muy cercano al 0. Si trabajarían, por ejemplo, de 0 a 1, pues les va a dar una característica casi lineal de la señal que ustedes apliquen en la compuerta. Pueden aplicar medio volt hacia arriba y hacia abajo y no les va a distorsionar, va a dar la misma señal en la salida multiplicada por un factor que depende de la característica del transistor. En cambio, si ustedes operan con un voltaje de compuerta que va, por ejemplo, de menos 4 a menos 3, ya es una característica no lineal. Entonces, si ustedes trabajan en esa región, les va a obtener lo que se llama una generación armónica. O sea, si ponen una senoidal, les va a dar la senoidal, pero agregada una segunda armónica, ¿sí? Una distorsión, si quieren ustedes. Entonces,
el transistor, si ustedes lo quieren operar, ese transistor en la región de más cercana al voltaje de oclusión de cierre o de pinch off, es entonces no lineal. Y si lo operan cerca del cero, va a ser característica lineal. Esa es una de las desventajas que tiene este transistor, aunque mucho se utiliza para los micrófonos, poner un transistor de este tipo. Hay que ver que el micrófono distorsionaría su voz, lo que ustedes están generando ahí de tensión debido al sonido, o sea que su voz va a ser diferente un poco. Así hay muchas trampas luego para distorsionar la voz. Bueno, lo importante es que capten más o menos aquí la característica de transferencia y la característica de salida, ahí están combinados. Entonces, importante abajo dice la ecuación 8.1, es la misma ecuación que les pinté anteriormente y que a fin de cuentas es ID igual a IDSS 1 menos BGS entre BGS, que le llaman corte, o BPO al cuadrado. Este transistor, si ustedes quieren utilizarlo por algunos instrumentos, pues se elevaría al cuadrado una señal, ¿sí? O sea que la señal de salida sería el cuadrado de la señal de entrada. Entonces, habrá alguna que otra aplicación donde requieran ustedes esa función. Utilizaríamos entonces un transistor efecto de campo. Lo mismo, lo contrario, al revés, el cuadrado obtendríamos una función extractora de raíz, o sea, el cuadrado sería al revés. Si quitamos el cuadrado del lado derecho, lo pondríamos del lado izquierdo y me daría la raíz cuadrada de la salida. Entonces, en la salida tendríamos una raíz cuadrada. Entonces, también este instrumento se utiliza para extraer raíz, hacer la función de extracción de raíz. Hay muchas señales que requerimos que extraerle la raíz. Y un caso típico, por ejemplo, cuando se mide flujo de gas o flujo líquido, generalmente se pone un extractor de raíz a los instrumentos que leen el flujo, porque para que nos dé una señal lineal y no sea cuadrática, debido a que hay una función cuadrática en la medición de flujo. Sí, entonces se utiliza mucho extractores de raíz y utilizarían un caso de un FET, precisamente en la región de no lineal. Entonces, el objetivo es linealizar esas funciones. Así, por ejemplo, en los vehículos, en los automóviles, si ustedes se dan cuenta, el indicador de gasolina, cuando está lleno, pues no nos importa mucho, pero cuando ya empieza a vaciar, le amplifican ese rango para que nos demos cuenta de cuando ya está empezando a fallar la gasolina. Entonces es donde es importante ahí los extractores de raíz, ¿sí? Hacer lineales nuestras señales. Nos acostumbran a verlo todo en forma lineal y no nos acostumbramos a la no linealidad, pero casi siempre es todo lineal. Queremos todo lineal nosotros. Bueno, entonces, ¿puedes pasar a la otra página, por favor? Aquí están las características de un caso de un transistor típico, 5457. En la práctica se hace sobre ese transistor y pues de acuerdo a las características, aquí dice voltaje de drenaje a compuerta de 25 volts, ¿sí? Y voltaje de compuerta, de compuerta a fuente es de menos 25 volts. O sea, no hay que exceder esos valores. Y la corriente, dice aquí en compuerta, en polarización en directo, dice que son 10 miliamperes. Esa no la vamos a utilizar en ese sentido porque no polarizamos directamente la unión, pero dan ellos ese dato como para saber ajustar un circuito que no se
exceda en la compuerta, en dado caso que se polarice directamente, no se excedan los 10 miliamperes. Podríamos poner ahí una resistencia en serie con la compuerta que no afectará en sentido inverso, pero que sí opere en sentido directo. Entonces aquí están las características de ese transistor que yo supuestamente en laboratorio haríamos la práctica. Sí, es parte de esa práctica. Podríamos cambiarle a la otra página, por favor. Aquí es la curva de transferencia, precisamente. Y es ID contra BGS. Ven, está explicando en cierta manera precisamente lo que se llama transconductancia o la conductancia de transferencia, donde la conductancia cambia dependiendo del potencial de aplicación de la compuerta. En este caso ven dos áreas, una que es un valor de BGS grande y el otro es un valor de la transconductancia pequeño. Eso significa que la transconductancia es no lineal, ¿sí? O sea que depende de la polarización. Eso es importante que se sepa, que la característica del transistor, si ustedes lo aplican en cercano al cero, la polarización en compuerta cercano al cero, les va a dar más característica lineal que si lo acercan al voltaje de oclusión o voltaje de cierre, que aquí le llaman BGS corte. Entonces hay que, ya cuando se trabaje con este transistor hay que tomar en cuenta esa característica. Si queremos linealidad, ¿sí? Debemos de ser polarizarlo cercano a 0 volts. La otra página, ¿puedes hacerme favor? ¿Cuál es la otra página? La siguiente, a ver, aquí habla resistencia y capacitancia de entrada, ¿sí? Que ahorita de momento no me dice mucho. Aquí habla de la polarización del transistor, ¿sí? O sea que no es más que indicar precisamente la polarización de la unión. Y hay dos formas de polarizar el transistor, uno que le llaman con una batería, aplicarle directamente un potencial a la compuerta, y la otra es agregando una resistencia de emisor, a esto que le llaman autopolarización. Ahí describen que en el momento en que agreguemos una resistencia a la fuente, a la terminal inferior, se mueve, estamos aplicando una diferencia de potencial a la compuerta, dependiendo de la caída que está en la resistencia RS. Le puedes bajar, le puedes más bien subir, mejor dicho. Más bien, súbela más bien. Exacto, ahí estamos viendo que se le llama una autopolarización. Es decir, que aquí la compuerta, aterrizándola con una resistencia cualquiera, o sea, de alta resistencia, ¿sí? Va a recibir el potencial que tiene debido a la resistencia RS. O sea, la caída de tensión en la RS se va a manifestar como voltaje en compuerta. Y entonces, por eso le llaman autopolarización. Sin polarizar la compuerta, nada más con una resistencia a tierra, ya estamos aplicando un potencial a la compuerta. Y entonces nos da un punto de operación, ¿sí? Nos va a regular la corriente que circula en colector. Entonces, ahí está descrito cómo se autopolariza, ¿sí? Ahí yo le puse que está mal expresado, ¿sí? Aquí no estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Aquí pueden ustedes leerlo, coincidir con lo que yo puse o no, no crean que lo que yo dije a lo mejor estoy mal, tengan cuidado, léanlo, entiéndanlo y véanlo si está correcto. Entonces lo importante es que
la caída de tensión a través de la RS es el potencial que se aplica entre compuerta BGS, ¿sí? Entonces ahí está a lápiz más o menos lo que he querido expresar y veo que, bueno, no estoy de acuerdo mucho con ello, pero bueno, eso no significa que es correcto, ¿eh? Yo pude haberme equivocado y puedo estar mal, ¿eh? Léanlo, les va a dar una idea. A ver, pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente página. ¿Cuál sería? Si se puede. Ah, bueno, aquí ya están unos ejemplos ya de operación, ¿sí? Para que se den cuenta de que al momento de agregar la resistencia en emisor, qué tan lejos se pone del el voltaje en compuerta. Por lo tanto, es la linealidad. Aquí habla de que se requiere un potencial en compuerta, pues debe darles un valor de resistencia. Es el ejemplo 8.8. Concluyen un valor de resistencia que hay que poner en la fuente. Aquí dice 450 ohms. Si es que queremos un potencial de compuerta de 5 volts, como está ahí anotado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está 50, nos da 450 ohms, ¿sí? Ahora, aquí viene un tema que dicen polarización en punto medio. Miren, este tema de polarización de punto medio, lo que dice es que la característica de polarización de la transconductancia es poner a la mitad la operación, pero ya les expliqué que es como es no lineal, por ejemplo, si lo ponen en el punto medio, un ciclo positivo que inyecten ustedes, les va a dar proporcionalmente la salida, pero en el ciclo negativo, como entra a la región no lineal, ya va a distorsionar esa señal senoidal que inyectaríamos a la compuerta. Yo no estoy de acuerdo con esta cuestión de polarización en el punto medio. Este punto de polarización en el punto medio para los transistores bipolares aplica muy bien porque la característica es lineal. Pero este transistor que es no lineal no es conveniente desde mi punto de vista porque es no lineal su característica. Entonces, sacaría los positivos bien amplificados, pero las señales negativas las distorsionaría y generaría lo que se llama un segundo armónico. Nos dice, o sea que en pocas palabras, no es conveniente trabajar en este punto que le llaman punto medio. ¿Sí? Entonces, para mí no es conveniente este punto. Podemos seguir, a ver el otro 8, la otra copia. Aquí está análisis. Aquí trabajan con un análisis gráfico de un JFET autopolarizado. Pueden ustedes, aquí esto es casi de práctica, hacer este circuito y ver más o menos primero la curva característica y luego agregar una resistencia y ver dónde se polarizaría el transistor a medida que cambiamos la resistencia RS, que es recorrer a fin de cuentas la curva característica desde arriba, o sea, IDSS, hasta donde dice B de corte. Es trabajarlo dependiendo de la RS, se trabajaría el circuito. Había que hacer esa práctica para conocer un poco más del proceso de autopolarización. Como les decía, en autopolarización recorrerían prácticamente esta curva característica. Entonces, ahí arriba, cuando se acerca a IDSS o BGS, o sea, el voltaje en compuerta se acerca a cero, es característica lineal porque ahí se ve casi una recta, ¿sí? Entonces ahí tendríamos muy buena reproducción. Y en la parte de cercana a corte, por ser cuadrática, pues distorsionaría nuestra señal, ¿sí? Que equivaldría a generar un segundo armónico, ¿sí? Entonces,
Bueno, para ejercicio está muy bien. Sí, lo recomendable es trabajar en la región lineal. ¿Sí? Pueden pasarle a la otra página, por favor. Puedes pasarle a la otra. Ya no me acuerdo. Aquí está un procedimiento precisamente para la autopolarización. ¿Sí? La línea de carga. Ahí está mostrado. Dependiendo de la línea de carga sería la resistencia que estamos poniendo en la fuente. O sea, en la parte inferior. Es mover esa pendiente. Por eso ahí está mostrado en la parte casi intermedia y luego la parte superior, donde es la región lineal y la otra es la región no lineal. Entonces, eso es importante que se entienda esta curva característica que es no lineal y hay que trabajarlo en la región lineal. Les decía que es copia, bueno, la idea es igual que el transistor bipolar en cuanto a esta descripción del punto medio, porque el transistor bipolar, les dije, es lineal, ¿sí? Y pues no es muy aplicable por la cuestión no lineal de su característica. Podemos pasar la siguiente, por favor. Polarización divisor de voltaje. Al igual que el transistor bipolar, le ponen ahí un divisor para la compuerta. En realidad no es, bueno, se puede poner un divisor, pero bueno, está bien, se puede utilizar y les da una operación también dentro del rango no lineal y lineal, ¿sí? No lo está tomando aquí en cuenta ese detalle, pero como ejercicio nos puede servir para cuestiones de polarización. Aquí el transistor es un divisor de tensión R1 y R2 y VG, como no consume corriente, hagan de cuenta que no existe el transistor, entonces este es el caso de un divisor de tensión y la división va a estar relacionada ahí, variando las resistencias. Entonces, también existe esa polarización. Yo les había dicho anteriormente que el uso de resistencias, cada resistencia que ustedes utilicen les va a generar calor. Cada resistencia pasa toda la energía eléctrica a energía térmica. Por eso en nuestros circuitos es conveniente no utilizar tantas resistencias. Aunque para fines educativos le ponemos, por ejemplo, 4 resistencias a este circuito, bueno, para enseñanza estaría bien, pero para aplicaciones no es conveniente tener, por ejemplo, 4 resistencias para un transistor, porque es energía que vamos a perder. En el divisor para alimentar la compuerta, con una resistencia es suficiente, ¿sí? Para no tener que saturar, para no tener que trabajar mal, generar calor y además deformar las señales de salida. A ver qué sigue por ahí, por favor. Ya esa fue la última, profe. Ya esta es la última, híjole. Entonces, miren, para la otra clase completamos ya el capítulo y alguna otra información que tengo del mismo transistor, ¿sí? Para que ustedes completen, para que se entienda este transistor, ¿sí? Que es, les repito, es efecto de campo eléctrico, por campo eléctrico, que no sé por qué no lo dicen los libros, tan fácil que decirlo, pues es campo eléctrico, pero no lo mencionan. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? No, por mi parte todo bien. Bueno, para la otra clase les completo más información de este transistor, pero por lo pronto es el capítulo 8 y eso será para lo último del curso que tienen que estudiarlo y vamos a ver después el MOSFET, que es el más importante. Me van a apagar según esto ya, bueno, al ratito. ¿Algún comentario por ahí de alguien? Todo bien. Profe, yo entré después Sí. a la clase y no sé si me apuntó. Soy Jorge Alemán. ¿Quién es usted? Jorge Alemán. Ah,
Jorge Alemán. Sí, no, estaba fallándole, ¿no? Sí, Sí, pero ya sí que ya la anoté. ok, gracias. Bueno, ¿alguien más por ahí que se haya unido? Alameda, Bautista, Curiel, Villagrán, que ya tiene tiempo que no aparece, y Escobar, quién sabe qué pasaría con él. Bueno, entonces, muchachos, ya los dejo. Si no tienen algún comentario, nos veríamos para ¿cuándo? Para el miércoles. Ajá, Digo, sí. el miércoles, miércoles, ¿verdad? El miércoles. Y acuérdense que esa semana, ¿cuándo quedamos? El jueves, ¿verdad? El examen. Sí, el 13. Bueno, para que estén preparados, que lean el capítulo, ya saben ustedes, el autoevaluación, y hay unos ejemplos que están luego de autoevaluación. Ya saben más o menos cómo está el examen, y ese va a ser lo que vamos a hacer el jueves, el viernes, ¿el qué? El jueves, ¿verdad? Jueves. Bueno, ¿algún comentario por ahí, algo que no hayan visto o que les falte? No, todo bien. A ver, nada más una pregunta. ¿Les envié algo sobre el virus a ustedes anteriormente? O sea, No, según yo, no. bueno, entonces bien, les voy a enviar luego unos artículos para que ustedes tengan una idea de lo que es el virus y luego les explico la cuestión de por qué más o menos se deduce la potencia del virus, el poder que tiene o la potencia, que para mí son como 10 watts, cálculo más o menos. Es ¿qué les diré? Un dato que nos puede dar idea de la fuerza que tiene el virus comparado con nosotros. Ya les dije, nosotros más o menos tenemos una potencia, somos del orden de 150, 200 watts, dependiendo de nuestras actividades. Si hacemos ejercicio, aumenta nuestra potencia. Es decir, desde el punto de vista de potencia, somos de ese orden. Comparado con el virus, pues nos da 10, es apreciable. Entonces nada más nos encuentra el valor mal. Bueno, cuídense por favor, porque sí está fuerte esto, ¿sí? No se confíen, hagan caso a lo que se dice, que hay que protegerse. Claro. Bueno, Claro que sí, maestro, gracias. bueno, ándele pues, nos Gracias. estamos, yo creo que mañana les envío lo del virus, Entonces si les aparece para que ustedes lo tengan como lectura, se los Claro. envío. Y luego me dan su opinión. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Algún comentario? Si no, ya los dejo, ya para que ¿No? se vayan a dormir. Sí. Ninguno, profesor. Bueno, entonces nos estaríamos escuchando hasta el miércoles. Claro que sí, maestro. Ok, claro. Ándele pues. Descanse. Buen fin de Nos- semana. Profesor. Igualmente, cuídense, por favor, no se Hasta confíen. luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.